y le voy a pedir un aplauso para darle la bienvenida. Gracias. Ahora sí le cedemos la palabra. Bueno, muchas gracias. ¿Se escucha? ¿Se escucha bien? Bueno, muchas gracias a FECAC por la invitación. Gabriel, Pablo, muchas gracias. Un poco también quería explicar qué significa. Después de haber estado 36 años trabajando en Shell, desde marzo de 1979 hasta junio del 2015, y antes de que el presidente Macri ganara las elecciones, decidí retirarme justamente para poder acompañarlo. Estuve a cargo del primer Ministerio de Energía y Minería, porque ahora se ha transformado y no está más junto, y ahora es Secretaría, desde diciembre del 2015 hasta junio del 2018, en que me echaron de la posición, para darle un nuevo aire a la política energética, pero con continuidad. Y eso es lo que quiero hablar un poco. Si bien hablamos con Gabriel de lo que querían ustedes ver o lo que podían ver, yo preparé algo para mostrarles cuál es la situación que tiene el país desde el punto de vista del sector petrolero, aunque debería decir del sector gasífero, y ahora vamos a ver por qué. Y dejo para el final la oportunidad para contestar cualquier pregunta vinculada con otro tema del sector energético de la Argentina que no lo haya cubierto en esta presentación. Cuando terminamos la función pública, un grupo de colegas que me acompañaron en el equipo de la función pública, decidimos continuar trabajando, generando políticas públicas, haciendo un poco de asesoramiento en el sector energético, y se nos ocurrió, yo siempre denostaba a los consultores, porque creía que era fácil asesorar y más difícil es ejecutar, como ocurre para una estación de servicio, y terminé siendo consultor, y ahora estamos trabajando en esta consultora que se llama Energy Consilium. Consilium viene de la palabra consejo. La idea es poder lograr generar condiciones para mejorar la ecuación energética de una empresa, de una provincia, de un país, y este es nuestro objetivo, lograr hacer desde el lado de la sociedad civil lo que todavía falta hacer en lo que es el sector público. Ahora sí, estos son los puntos de la agenda que yo quiero tratar de ver con ustedes, es decir, cuál es la matriz energética mundial y de la Argentina, cómo evoluciona la producción de petróleo y gas, cómo evolucionan las reservas en la Argentina y en el país al cual nosotros nos podemos parecer, por qué hoy tanto se habla de los recursos no convencionales. Acá vamos a hablar solamente de esto. Después, si ustedes quieren hablar de energías alternativas o de electricidad, lo podemos hacer, pero quiero centrar el tema en lo que es el petróleo y el gas, cómo la ecuación energética está cambiando. Y para eso vamos a empezar tratando de ver qué es lo que está pasando en el mundo. Ese es un gráfico, el de arriba, que indica la matriz energética global. Lo verde es petróleo, lo rojo en el gráfico de arriba es gas natural, en el medio serían las que son renovables. Todo es renovable en la vida, nada más que el petróleo y gas tarda 400, 500 millones de años en renovarse. El otro, que es la energía solar, la energía eólica, la energía hídrica, obviamente se renueva mucho más rápido o están en una magnitud en la naturaleza que es como que si se renovaran automáticamente. Y arriba de todo está el carbón. Como ven, por más que nosotros hoy estemos preocupados en el mundo por el impacto que tiene la quema de hidrocarburos fósiles en la generación de dióxido de carbono, todavía somos altamente dependientes. El 81% de toda la energía consumida es de origen fósil. Y va a faltar mucho tiempo en el cual pueda ser reemplazado por otro tipo de energía. Y en la parte de abajo pueden ver lo mismo en porcentaje, pero por regiones del mundo. Norteamérica está a la izquierda y Asia-Pacífico está a la derecha, China está a la derecha. Como ven, en China casi el 50% de la energía que se consume es carbón. Y cada hidrocarburo, cuanto más carbón tiene, más dióxido de carbono genera. Cuanto más hidrógeno tiene, el gas natural, que es metano, tiene 4 átomos de hidrógeno por cada átomo de carbono, es más amigable con el medio ambiente. Por eso
todos tenemos que pensar que cada país, cada región tiene una transición energética distinta. Es decir, tienen un punto de partida determinado y el punto de llegada de todos es el mismo. Queremos pasar de formas de energía menos limpias a formas de energía más limpias, pero la velocidad y el tiempo en que eso se va a alcanzar va a ser distinto de país en país. Esta es la matriz energética primaria en la Argentina. ¿Qué es la primaria? Es aquel energético que se utiliza como está. La energía eléctrica no está en la naturaleza como energía eléctrica. El caudal de un río tengo que hacerlo pasar por una turbina para generar energía eléctrica. El agua es energía primaria, la electricidad es energía secundaria. La torta de la izquierda, 83 millones de toneladas equivalentes, es lo que hoy, o en el 2017, consume la Argentina de energía primaria. Como pueden ver, 30% que es el sector rojo, la parte de la izquierda es petróleo y un 57% es gas natural. Argentina, después de Rusia, es el país que tiene la mayor cantidad de gas natural en su matriz energética primaria. Tenemos una matriz muy gasífera. Por eso, cuando de golpe se consumió Loma de la Lata, allá por mediados de los 2000, 2004, 2005, 2006, realmente tuvimos un problema muy serio. Le tuvimos que cortar el gas a Chile y tuvimos que inmediatamente entrar en la construcción de plantas de regasificación para poder importar gas natural licuado. Y como ven, tenemos una pequeña participación de nuclear, biomasa, que no es otra cosa que alcohol y biodiesel. Me olvidé decir algo en la anterior. En la anterior, la segunda columna es Sudamérica y Centroamérica. Y como ven, la barrita azul, que es hidroelectricidad, es muy grande. Particularmente eso es Brasil. Brasil es un país que tiene 2/3 de su matriz energética dependiente de hidroelectricidad, la energía generada por la caída de sus ríos. Por eso, cuando hay una época de muchas lluvias, Brasil genera mucha hidroelectricidad, no le consume nada de gas a Bolivia. Cuando es un año seco, automáticamente tiene un problema muy serio porque tiene que reemplazar con mucho gas lo que no producen sus ríos. Y en el caso de la electricidad, que es la energía secundaria, es la torta a la derecha, la unidad ahí son terawatts hora, son 136, que es lo que consumió Argentina en el 2017, el 65% es térmico. Y el resto, otro tercio, es renovable, hídrico, solar, eólico. Y aunque hagamos las cosas bien, que las vamos a hacer bien y las estamos haciendo bien, en el año 2025, cumpliendo con la ley 27191, que vamos a tener 25% de la energía eléctrica demandada de fuente renovable, vamos a estar invirtiendo esa ecuación. 65% va a ser renovable es solar, eólico más hídrico, y el tercio restante va a ser térmico, principalmente gas natural. Vamos a petróleo. En los gráficos que les estoy mostrando acá está la producción mundial de petróleo y gas. En la parte de la izquierda, en millones de barriles por día, la producción, y en la parte de la derecha la demanda, y está cada uno de los países. Como ven, el amarillo es Asia-Pacífico, China. Como ven, se lleva una parte importante de lo que es la demanda, y el verde clarito que está en la parte de abajo es Norteamérica. Lo que vieron ustedes el sábado de la cumbre entre dos líderes mundiales como Xi Jinping y Donald Trump no es justamente otra cosa que la demostración de dónde está el crecimiento del mundo en este momento. Es China particularmente y Norteamérica, principalmente Estados Unidos. Todavía el Producto Bruto de Estados Unidos está superando al de China, pero en un par de años más va a ser al revés. Y en 5 o 6 años más, el otro país que va a aparecer en la ecuación es India, que por razones poblacionales va a ser probablemente el que tenga el mayor crecimiento en los años por venir. La parte de arriba es petróleo, la parte de abajo es gas natural. Como ven, China tiene una menor proporción de gas natural, sigue siendo el segmento amarillo, porque tiene mucho carbón en su matriz de energía primaria. Pero obviamente los dos países líderes son los que se llevan la parte más importante de la energía que se produce en el mundo.
¿Qué pasa en la Argentina? Quiero aclarar que la mayoría de la información que estoy mostrándole a ustedes, abajo dice la fuente, Secretaría de Gobierno de Energía o la Agencia Internacional de Energía, es información pública que la he utilizado para ordenar la charla que les quiero dar y para ir tratar de dar los mensajes. O sea, toda esta información es pública y cuando yo discrepo con alguna de esa información, porque creo que no muestra adecuadamente la realidad, se los voy a decir. Argentina, y ahora lo vamos a ver, tuvo durante mucho tiempo una situación energética holgada, en la cual habíamos recuperado el abastecimiento. La verdad que estar autoabastecidos no es tan relevante, lo importante es poder aprovechar los recursos energéticos de un país. Es riqueza que está en la tierra, haciéndolo en forma responsable y sustentable para el beneficio de la sociedad que integramos todos. Y si esa producción se puede exportar mejor porque genera riqueza para los argentinos, pagamos impuestos en la Argentina, y si se importa es peor, porque cuando importamos, ¿qué estamos haciendo? Importamos trabajo, le damos trabajo a los del exterior, les pagamos impuestos a los del exterior, o sea, generamos riqueza afuera. Por lo tanto, si el país tiene recursos, es muy relevante poder estar explotando esos recursos. Y aquel que dice, no, es mejor dejarlos bajo tierra, porque este es un momento de vacas flacas, de precios bajos, estamos logrando que otros generen condiciones para poder exportar trabajo a la Argentina. Tuvimos durante un periodo, la producción máxima de petróleo en la Argentina fue en el año 98, 853.000 barriles por día. Ahora estamos recién empezando a acercarnos a los 500.000 barriles, como ven ahí, 498.000 barriles por día. La producción creció en el último año un 2%, pero lo que es relevante, que de esa producción, el 15% hoy es shale. ¿Qué es shale? Y déjenme, y si lo saben todos, me dicen, lo sabemos, qué es petróleo convencional y qué es petróleo no convencional. ¿Lo saben? Muy bien. En los millones de años que la materia orgánica estuvo sometida a temperatura y presión en la Tierra, se va transformando la materia orgánica en energía. Y ese es un proceso de mucho tiempo. Cuando uno tiene un fluido, sea petróleo que es líquido o gas, que obviamente gas natural que es gas, normalmente ese fluido fluye hacia el lugar de menor presión. Y cuando llega a un lugar donde se entrampa, se forma una especie de burbuja de un lago subterráneo o una burbuja de gas, en donde si uno, a presión, si uno mete una pajita, hace un pozo, con la presión que tiene el pozo, automáticamente puede extraerlo. Y eso se llama extracción primaria. Con la misma presión del reservorio se saca el hidrocarburo de ese pozo. Cuando salió mucho y se desinfla el pozo porque ya perdió presión, hay que ayudarlo, hay que asistirlo. Se le mete agua o vapor de agua para empujar lo que queda de petróleo y gas, meto algo a presión y saco otra vez petróleo y gas. Esa es la extracción secundaria. Y si todavía quedó algo para rascar del pozo, de las paredes del pozo, se le meten polímeros. Polímeros es un producto también orgánico que tiene una viscosidad similar al petróleo que permite rascar el fondo de la olla y seguir recuperando el petróleo. Eso es cuando tuve petróleo o gas entrampado en una determinada formación. Y ese es el convencional. No obstante ello, en la roca que se generó el petróleo o el gas, en la formación rocosa, quedó petróleo y gas entrampado. Y para eso yo necesito una forma no convencional de explotarlo. La forma no convencional de explotarlo, ¿cuál es? Hacer una grieta artificial en la roca, esa es la fractura hidráulica, con agua, con arena y con resina, para que cuando hago la fractura, después la fractura no colapse, quede abierta. Entonces todos esos pequeños poritos que tienen petróleo y gas adentro, fluyen hacia la grieta y de vuelta pueden sacar. Ahora vamos a ver la calidad de nuestros... Y eso es shale, eso es pizarra, es decir, si ustedes ven la roca, algún día, en lugar de ver un líquido, ven una roca grisácea y que adentro tiene petróleo o gas, dependiendo de cuál sea el tipo de estructura geológica que tengamos en cada caso. Y por lo tanto, lo que primero se explota es lo más barato, como todo en la vida. ¿Qué hacemos primero? Lo que tiene menos costo.
Cuando ya se agotó lo que tiene menos costo, tratamos de obtener aquello que tiene más costo. Es más costoso hacer una fractura que simplemente hacer un pozo y que fluya directamente. Cuando eso se agotó, se agotan las reservas convencionales, empiezan a ser necesaria una forma más costosa de explotación, que es lo no convencional. Hoy ya el no convencional en petróleo es el 15% de la producción total del país. Y en el caso del gas, que es, por lo que les dije antes, un país que tiene prácticamente el 57% de su matriz energética dependiente de gas natural, es muy relevante el gas natural en la Argentina. Es relevante para la calefacción, para el invierno, es relevante para la refrigeración en el verano, porque con el gas generamos energía eléctrica, o sea, es el energético por antonomasia. Nosotros estamos hoy ya año contra año en 132 millones de metros cúbicos por día de gas, ese es un 7% de crecimiento, pero el gas no convencional, el gas ocluido en esa pizarra, está en el 38%, está cada vez más reemplazando la explotación convencional. Es más cara, pero es más abundante. Lo que les decía antes, cuando dije que hemos pasado de una época, ahí está la evolución de arriba, la producción y las reservas de gas, de petróleo, y abajo la producción y las reservas de gas en la Argentina. Ha caído un 37% la producción de petróleo en la Argentina desde ese pico de 800, ¿se acuerdan que les dije allá arriba a la izquierda, 850.000 barriles por día, hasta los 500.000 que tenemos hoy? 37%. Todo eso es culpa nuestra. No hemos dado condiciones de precio en ese tiempo, donde hubo de alguna manera una decisión política de mantener precios en la Argentina, que ahora lo vamos a ver en un gráfico de precios, separados del mundo. Argentina normalmente, espero que ahora no nos ocurra más, estábamos trabajando separados del mundo, hacíamos todo lo contrario del mundo y así nos va. En petróleo cayó 37% de la producción y las reservas al mismo tiempo, porque si yo no tengo producción, ¿por qué voy a gastar en descubrir nuevas reservas si no tengo remuneración acorde? En el gas es un poco distinto, la caída se produce desde el 2004 hasta el año 2012, ahí el gobierno anterior se asustó, éramos muy dependientes del gas importado, pagábamos $14 el millón de BTU, entonces alguien dijo, con lógica, en el 2012, ¿por qué no remuneramos un poco mejor al productor local? Para le paguémosle 7,5 en lugar de estar pagando 14 la importación. Y esto es lo que permitió ese recupero que ven ahí, de 10% en la producción de gas en los últimos 3 años y un 7% en las reservas de gas en los últimos años. Esto es lo mismo, nada más que mostrando en la parte negra cómo cae el gas convencional. El gas va a seguir cayendo, hoy es el 65%. Y el gas no convencional, que es tight y shale, arenas compactas y pizarra, que cubre el otro 35%. Y eso va a ser, cada vez va a ver menos lo que está en negro, o sea, lo que es convencional, y más lo que está en azul y gris. Acá hay 4 gráficos. El de arriba a la izquierda, en la Argentina, cuencas productoras hay 5 lugares. En realidad hay 19 cuencas sedimentarias, 19 cuencas donde los geólogos dicen que hay petróleo y gas, pero solamente 5 se han explotado en condiciones comerciales de producir petróleo y gas. La cuenca del noroeste, la cuenca neuquina y con Mendoza, la cuenca del Golfo San Jorge y la cuenca de Tierra Austral y Tierra del Fuego. De ellas, la más importante es la cuenca neuquina. Arriba a la izquierda están la Austral, la del noroeste argentino y la de Golfo San Jorge. Como ven, en todos los casos, la línea de abajo es la caída en la producción, tanto de Golfo San Jorge como la de la noroeste argentino. Y arriba, la Austral, que más o menos se mantuvo y está cayendo desde octubre del año 2019. O que se prevé que va a caer desde octubre del 2019 debido a que se está agotando los yacimientos convencionales. Y lo que es la cuenca neuquina, arriba a la derecha, está lo que es el convencional.
está empezando a caer a pesar del plan gas. El plan gas fue un plan de incentivo que empezó la administración Kirchner en el año 2012 y siguió hasta el año 2017. Nosotros lo terminamos y lo modificamos por otro tipo de incentivo a la explotación no convencional. La convencional se está cayendo y la explotación de shale en Neuquén, que está acá abajo, como ven el pico, que ahora lo vamos a ver en otra transparencia, que pegó en el año 2018, este pico que está acá abajo a la derecha, va a continuar y es lo que va a dar el bienestar energético en la Argentina en los próximos años, como puedo y quiero explicarlo en los próximos transparencias. Bueno, esto es precio. Esto que está acá arriba es el precio del crudo internacional, el WTI. Como ven, al fin de lo que fue la convertibilidad en la Argentina, el crudo en el mundo estaba en 19 dólares, 19, 20 dólares. Argentina estaba en esos valores. El crudo medanito, que es el crudo de Neuquén, es la línea verde, y el crudo más pesado de la Argentina, que es el azul, es el Escalante. Acá estábamos todos juntos. De golpe el precio del crudo en el mercado internacional llegó hasta los 140 dólares. Acá había una burbuja, había mucho de burbuja tecnológica también en lo que era el crudo, muchas transacciones de papeles, muy poco líquido, pero después se estabilizó alrededor de los 90, 100 dólares y sin embargo en la Argentina durante toda esta época los crudos en Argentina estuvieron por debajo de los crudos internacionales. Y recién a partir del año 2014, agosto del 2014, el precio en el mercado internacional empezó a caer y Argentina, claro, venía de arrastre por debajo. Como los precios estaban pseudo administrados en la Argentina, se quedaron por arriba. Y eso fue el famoso barril criollo que habrán escuchado, que se pagaba más en la Argentina que en el precio internacional. ¿Pero por qué se hacía? Porque si no se hacía así, iba a haber despidos en la industria petrolera. Entonces teníamos el precio en 84 dólares el barril, el medanito, cuando en el mundo ya estaba en 40. Y hacia octubre del año pasado, los precios de la Argentina se alinearon. Y ahí alguien dijo, y discúlpeme por usar la primera persona, Aranguren dolarizó el precio del crudo y de los combustibles en Argentina. No fue así. Siempre estuvieron dolarizados, lo que pasa es que acá había acuerdos entre las compañías petroleras para amortiguar la baja, para evitar que hubiera despidos en la industria petrolera. No importa, lo que yo quiero mencionar que este desfasaje de precios es lo que provocó la caída de la producción. Porque al no haber incentivos para producir, las empresas petroleras, incluido YPF, preferían importar o, en el caso de las internacionales, producir en otro lado, porque en la Argentina no era rentable. Ahora los precios, recordemos también que tuvimos un salto macroeconómico en el tipo de cambio en estos últimos meses, pero desde el punto de vista del precio del petróleo, hoy están totalmente alineados con los precios internacionales. Y si el tipo de cambio en la Argentina se estabiliza, es decir, si la inflación se estabiliza, van a seguir así. Y ojalá sigan así porque es lo que va a provocar que haya inversión, que sobre crudo para exportar y obviamente que sobre gas, como lo vamos a ver. En el caso de gas natural, es distinto. El precio en la Argentina es esta línea roja que está acá. Esta roja que está acá. El precio internacional en Henry Hub, que es el precio en Norteamérica, es esta otra línea que está acá. Que como ven, ahora también estamos muy cerca. El amarillo es el precio que importamos de Bolivia. Cuando acá se cae la producción de petróleo y le tenemos que cortar a Chile en el 2006, la administración anterior salió de raje a hacer un acuerdo con Bolivia que dura del 2006 al 2026, donde se empezó a pagar el gas natural con una referencia de fuel oil y de gasoil. Por lo tanto, ese gas natural de Bolivia está desplazado de lo que es el precio del gas natural y tiene como referencia el combustible alternativo, que es fuel oil y gasoil. Por eso, tan distinto. Y esto que está acá en azul son los cargamentos de LNG que se han comprado. Como dije antes, se han comprado cargamentos del orden de 20 dólares, cuando en Argentina los consumidores estábamos pagando 2. Entonces, eso fomenta un despilfarro, porque era más conveniente pagarle al productor local un precio mejor que en lugar de estar pagando 20 dólares por la importación.
Bueno, esto ahora se está modificando y esto es lo que nos ha llevado y está llevando la actual administración a estar pensando, en lugar de continuar importando gas, a ver la alternativa de exportar gas natural, como vamos a ver en un segundo. Voy a pasar las próximas porque no vamos a ir directamente a cuál es la situación de la Argentina. Los recursos no convencionales en la Argentina. En el mundo, esta unidad que está acá, TCF, son trillones de pies cúbicos. Es una medida. Simplemente para que tomen referencia, Argentina consume por año 1,8, 2 TCFs, 2. TCF, trillones de pies cúbicos, consume 2. Y de gas, que acá dice 419 mil millones de barriles de petróleo, Argentina consume aproximadamente en el año unos 0,2 billones de barriles de petróleo. Argentina tiene en recursos no convencionales 802 TCF. Decía que consumía 2, serían 400 años de consumo. Ahora, no todo esto es recuperable. Si se recuperara el 25%, solamente el 25%, que es muy conservador, tendríamos 200, dividido 2 del consumo actual, estamos con reservas por 100 años. En este momento tenemos reservas por 12, o sea que hoy la explotación no convencional nos puede dar los recursos que a Argentina le ha costado mucho generar y producir en los últimos años. En este momento somos en el mundo considerados como la segunda... ¿Por qué 12? ¿Cómo? No entendí esa parte. ¿12 o 100 años? No, hoy tenemos 12 y si podemos poner en producción el 25% de las reservas que tenemos, ya esas reservas, que todavía no están transformados de recursos en reservas, nos darían 100 años más. O sea, hoy con lo convencional que conocemos, solamente tenemos 12. Podemos estar teniendo 100 años más. Hoy es reconocido en el mundo nuestro recurso de gas no convencional como el segundo después de China y como el cuarto en petróleo no convencional después de Rusia, Estados Unidos y de China. Y esto es lo que nos está ocurriendo. De todos los países en el mundo tenemos una caída del recurso muy importante y este es el recurso no convencional. O sea, todavía nos queda por explotar esta área que está sin explorar. O sea, tenemos una capacidad de producción muy superior a la que podemos imaginar. Ustedes han escuchado que mucha gente dice vaca muerta. Vaca muerta es una roca formadora, no es la única. Ahora vamos a ver que hay otras. En donde está entrampado el petróleo convencional y el gas no convencional, y que se puede explotar en forma no convencional, con la fractura hidráulica. Los otros son rocas formadoras en Estados Unidos. TOC es el contenido de combustible, de líquido, Total Oil Content. ¿Cuánto es el contenido? En la roca, en un área que se llama Eagle Ford en Estados Unidos, 3 al 5% de la roca tiene combustible. O sea, una roca es el 100, se puede encontrar entre 3 o 5% de petróleo o gas. En Argentina, Vaca Muerta tiene entre 3 y 10%. El espesor de la roca en Eagle Ford es de entre 30 y 100 metros. En Vaca Muerta el espesor es entre 30 y 450 metros. Cuando uno hace una fractura, puede hacer fracturas en distintos niveles para que haya una mayor productividad por pozo. Y la presión del reservorio, o sea, la presión que tiene ese hidrocarburo en la roca, en Eagle Ford es de 4.500, 8.500 PSI, son libras por pulgada cuadrada. En Vaca Muerta también es de 4.500 a 9.500. O sea que nosotros tenemos una capacidad de producir ese petróleo y ese gas muy superior a aquello que ha sido exitoso en los Estados Unidos. Y por eso muchas compañías internacionales están hoy depositando sus inversiones en la Argentina. Lo que decía recién, en petróleo, las reservas convencionales probadas, posibles y probables son esto que está acá. Y estas son las reservas convencionales reales.
¿Cuándo una reserva es probada? Cuando tiene un 90% de probabilidad de obtenerla. La posible, cuando tiene un 50% de probabilidad. Y la probable es cuando tiene un 10% de probabilidad. Solamente esto. Sin embargo, lo no convencional es todo esto que está acá. 27 billones de barriles de petróleo. Y en el gas es algo muy parecido. Las reservas convencionales son solamente 8 TCFs. 4 años. Dije 2 TCF por año, 4 años. La convencional probada, probable y posible, le agregan acá unos 20 TCFs, que serían 10 años más. Sin embargo, el no convencional, 802 TCFs. Aunque saquemos el 25%, le podemos agregar 100 años más. Además de que en 100 años no vamos a estar vivos, tampoco probablemente en 100 años el gas natural sea el energético que es hoy, porque va a haber otra forma de energía más limpia que reemplace al gas natural. Por eso es importante sacarlo lo más rápido posible, para poder aprovecharlo cuando lo tenemos. Yo dije recién que Vaca Muerta, aunque todo el mundo habla de Vaca Muerta como el futuro, además de que es el presente, no es la única roca formadora. En Neuquén existe otra roca formadora que se llama Molles. Vaca Muerta, de esos 802 TCFs, tiene el 39%, Molles tiene el 35%, o sea que es tan grande como Vaca Muerta. Hay otra, Aguada Bandera en el Golfo San Jorge y Pozo de 129 en el Pozo San Jorge, en el Golfo San Jorge, que le agregan un 10%, y otra formación rocosa que se llama Inoceramus Magnas Verdes en el sur de Santa Cruz, norte de Tierra del Fuego, la cuenca austral, que le agregan un 16%. O sea, no es solamente Vaca Muerta. Vaca Muerta es la más explorada, la más explotada y la que más éxito está teniendo. En el caso de petróleo, 60% es Vaca Muerta, Molles es el 14% y las otras son un 26%. O sea, no es solo Vaca Muerta, nada más que es la que hoy está dando un mejor resultado. Este es un gráfico muy sencillo de Wood Mackenzie que indica todas las empresas que están hoy activas en la explotación no convencional. Y el tamaño de la burbuja es una indicación del área, el área que tienen. Esta área son 7.650 kilómetros cuadrados, que es más o menos lo que tiene YPF. Esto son 1.200 kilómetros cuadrados, que es más o menos lo que tiene Total, Pampa Energía, Plus Petrol, Pan American Energy, Exxon, un poquito menos tiene Shell. Como ven, hay una multiplicidad de petroleras que tienen actividad en Vaca Muerta y que están produciendo la revolución productiva que hoy significa. Esto es Vaca Muerta, acá están todas las concesiones que hoy están activas con las compañías y el momento en que lo que son los cuadraditos amarillos que están acá, se han hecho pilotos, es decir, se está entendiendo la roca, se está interpretando cuáles son las características, se está definiendo cuál es la mejor forma de producción para después empezar la etapa de desarrollo. Y lo verde es el momento en que cada operador empezó su desarrollo. Loma Campana, que es una sociedad, una concesión que tiene YPF con Chevron, empezó en el año 2013, esto es petróleo. El Orejano es una sociedad de YPF con Dow, la empresa química que produce principalmente gas, y por eso se interesaba Dow, para poder después ese gas industrializarlo en su complejo de Bahía Blanca. Aguada Pichana Este es Total, es gas. Fortín de Piedra, vamos a hablar específicamente de Fortín de Piedra, que eso es Tecpetrol, porque ha sido el boom de este año, el caso paradigmático de este año. Y no es lo único, son áreas que todavía quedan por concesionarse en la cuenca neuquina. Todo esto ya está activo, pero toda esta es un área que queda por concesionarse. O sea, hay mayor posibilidad de explotación en la cuenca neuquina. Yo les dije recién que se necesita un aprendizaje, se necesita ir interpretando cómo producir un mejor pozo. Estas son líneas que no se entienden, pero acá que está abajo son los meses de producción, desde el momento que se perfora un pozo hasta cuando
lo estoy produciendo. Acá, por ejemplo, aquello que empezó en el 2012 ya tienen 60 meses de producción. Y esta es la producción acumulada en ese periodo, lo que está acá. Miles de metros cúbicos. Como ven, a medida que fue pasando el tiempo, la cantidad de metros cúbicos producidos fue aumentando para una misma cantidad de meses. Es decir, las empresas petroleras fueron viendo que podían producir pozos más largos, más costosos, pero con mayor productividad, con una mayor producción por pozo, con mayor cantidad de fracturas. Eso se llama la curva de aprendizaje. Eso es en la instancia en que la empresa pasa de piloto a desarrollo. Y cuando es desarrollo es como si fuera una máquina de hacer chorizo. Hago pozo, 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 no dejo de perforar porque la producción tiene que seguir como en una línea de producción de una fábrica en forma continua, y una vez que se empieza no termina. Esto es Fortín de Piedra. Fortín de Piedra, nosotros, tengo que decir nosotros porque ocurrió durante la administración actual de Cambiemos, en el año 2016 tomó la decisión de dejar de subsidiar todo el gas como había hecho la anterior administración, que para todo el gas nuevo se pagaba un precio especial, y decidimos dictar una resolución, que es la resolución 46 de marzo del año pasado, por la cual solamente se subsidia con un precio especial que empieza en 7,50 y termina en 6 en 4 años, bajando medio dólar por año, el millón de BTU, se subsidia a la producción nueva, no convencional, para incentivar que vaya rápido la etapa de aprendizaje, para que pasen rápido de piloto a desarrollo. Tecpetrol es una empresa argentina, bueno, Techin, aunque tiene sede en Luxemburgo, es una empresa argentina que tiene una rama petrolera que se llama Tecpetrol, en un área sola. No producía petróleo. En enero del 2015, junio, septiembre del 2016 prácticamente no producía nada. A partir de ese momento, y merced a la aplicación de la resolución 46, empezó a perforar, empezó a poner unidades de separación para poder procesar el gas, y hoy está produciendo 16 millones de metros cúbicos por día. Argentina produce en este momento por año 132 millones de metros cúbicos. O sea, una sola concesión de esas que les mostré, que habían 31 con concesión en la cuenca neuquina, una sola, Fortín de Piedra, en un año, o si quieren un poquito más, desde marzo del 2017 a noviembre del 2018, pudo aumentar su producción y hoy es aproximadamente el 12% de la producción de la Argentina. Y eso se puede esperar lo mismo para el resto de las concesiones que están en este momento en Vaca Muerta. Y Vaca Muerta es una única roca formadora, por eso es tan relevante. Esto es Fortín de Piedra hoy. Acá hay trabajando 3.200 argentinos en esa área. O sea que además, directos, después están los empleos indirectos. Además de lo que significa en producción, también significa en salarios, impuestos, regalías en la provincia. O sea, hay una revolución productiva atrás de lo que es la perforación y la producción de petróleo en forma no convencional. Esto es petróleo. La estimación de petróleo de la Secretaría de Energía. Lo rosa que está acá abajo son las potenciales reservas en función de lo que es la declinación del convencional. Esto que está acá. Las reservas conocidas actuales. Lo amarillo son las probadas, probables y posibles. O sea que son todavía reservas que se pueden transformar, recursos que todavía se pueden transformar en reservas. Y todo lo verde que está acá es el no convencional. Yo creo que es un optimista por parte de mi sucesor en la Secretaría de Gobierno, pero aunque no se cumpla con esto y se cumple el 80%, nosotros estamos pasando de hoy 500.000 barriles a 1 millón de barriles. Argentina va a crecer su demanda interna entre un 2 y un 3% anual. Nos va a sobrar para exportar y que el petróleo que nosotros podemos producir genere divisas para mejorar la balanza comercial de la Argentina. Sí. ¿Cuánto tiempo se estima? Bueno, si hacemos las cosas bien, nosotros podemos hacerlo en 3 años, 4 años, o sea, 2, 3, 4 años. No tenemos que
y acá no quiero hacer política, no tenemos que cambiar de rumbo. Es decir, yo creo que lo peor que nos puede pasar es que de golpe, típico de la Argentina, haya marchas y contramarchas. Hoy los precios en Argentina están paridad con el precio internacional. Tenemos que lograr continuar con esa paridad, evitar restricciones a la exportación. Una vez que está satisfecha la demanda en el mercado interno, lo dice la ley de hidrocarburos, solamente puedo exportar cuando no es demandado en el mercado interno, permitir la exportación, porque además de ingresar divisas genera estas condiciones. Y cuanto más producción hay, los costos bajan y los precios en el mercado interno bajan. Y es muy importante particularmente para el gas. En el caso del gas, que es lo que le estoy... estos son los distintos proyectos, cómo se lleva esa producción. Pero para hacerla corta y pasar después mejor a las preguntas, esto es lo mismo, pero obviamente con un perfil muy superior en el caso específico del gas, en donde estas son las reservas que hoy tenemos probadas, 6 TCF, 6 TCF, 3 años. Esto es lo que está como posible, probada y probable, le agregan 2 años más, y todo esto que está acá, es lo correspondiente a la explotación no convencional de gas. Pero tenemos un problema. En el petróleo la evacuación es más sencilla porque se puede transportar mucho más fácil que lo que es el gas. Hoy tenemos un caño que une la zona de la cuenca neuquina con Bahía Blanca. Sin hacer mucha inversión, ese caño puede hoy transportar unos 200.000 barriles más que se podrían exportar y después se puede ampliar la capacidad. En el caso específico del gas no tenemos esa posibilidad, primero porque estamos importando gas natural. Lo mejor que podemos hacer es exportar primero a los países vecinos, por eso la relevancia de exportarle a Chile. En este momento, Argentina tiene un problema. ¿El problema cuál es? Que tiene una alta disparidad en la demanda de invierno y en la demanda de verano. Yo les dije que demandamos aproximadamente 135 promedio, pero en el invierno solamente demandamos 100 millones de metros cúbicos por día, y en el verano, y en el invierno 170. Por eso lo que producimos nos sobra en el verano y nos falta en el invierno. Tenemos que importar en el invierno y exportar en el verano. Y si no podemos exportar, la producción se tiene que caer, porque no puede ventearse el gas, no es económico. Por eso es importante haber restablecido la exportación con Chile. En este momento, la actual Secretaría de Energía ya ha firmado autorizaciones de exportación por un total de 10 millones de metros cúbicos por día y va a seguir con ese proceso a medida que la producción en la Argentina vaya aumentando. Ahora, con eso no va a alcanzar. Por eso se está pensando en hacer un caño en el futuro para poder conectar Neuquén con Rosario, como lo vamos a ver ahora. Ahora, estos son todos los proyectos de gas, la apertura de estimación de gas. Ahora, también es importante qué se necesita de infraestructura. Estos son los equipos de perforación. Hoy en Argentina hay 68 equipos de perforación. Para llegar a producir todo nuestro potencial necesitamos multiplicarlo por 3. Cada equipo de perforación en los distintos turnos puede tener 100 personas. O sea, esto significa más empleos directos en la industria petrolera. Y estos son los equipos para completar. ¿Cuántos pozos necesitamos? Acá están los pozos que tenemos hoy en Vaca Muerta, son del orden de 800 pozos aproximadamente, esto que está acá. Para poder producir tenemos que pasar a tener por año entre 2.000 y 2.200 pozos. Estos 800 los hicimos en 5 años. Tenemos que tener una velocidad de perforación muy superior a la que hemos tenido antes y esto requiere inversiones, obviamente, y no son pequeñas. Estimamos que en el 2018 se han invertido 9.000 millones de dólares, el año que viene 13.000, y en el pico vamos a estar invirtiendo, las empresas van a estar invirtiendo entre 25 y 30.000 millones de dólares por año para poder producir esto. Por eso es fundamental tener condiciones que se mantengan en el tiempo. Nadie va a arriesgar capital de esa magnitud si ponemos una retención, si mañana decidimos cambiar las reglas del juego, y eso en una industria como la petrolera que tiene inversiones de largo plazo y de magnitud, hace que sea tan relevante que Argentina no cambie de rumbo, una vez que encontramos la formación rocosa que nos permite
generar condiciones para explotar todos nuestros recursos. Esto es un poco lo que les decía recién. Esto que está acá es la demanda en la Argentina, estos picos. Este es el invierno, este es el verano, este es el invierno, este es el verano, del 2008 hasta la realidad. Hoy, esta es la producción nuestra. Como ven, somos importadores en el invierno. Este piquito que está acá yo no lo puedo abastecer. ¿Por qué? Porque no tenemos. En el verano tengo un poco que me sobra, lo puedo exportar. Pero a medida que la producción va aumentando, Argentina tiene un buen problema. Cada vez le falta menos en el invierno. Han visto que hace poco un barco regasificador que teníamos en Bahía Blanca se le pidió que se vuelva y queda solamente en Escobar. Probablemente el año que viene no lo necesitemos, a lo mejor sí, vendrá solamente por unos meses, pero no en forma continua. Acá lo necesitamos siempre. Acá estuvieron los dos barcos regasificadores siempre y los hemos necesitado porque la producción acá no alcanzaba. Pero a medida que la producción aumente, vamos a tener que construir un gasoducto de Neuquén a Rosario para que en el verano podamos colocar la producción adicional, y en algún momento vamos a tener que construir una planta de licuefacción. Es decir, en vez de ser nosotros los importadores de LNG, vamos a ser nosotros los que vamos a exportar gas natural licuado. Y eso es algo que es una inversión no pequeña. Un tren de 40 millones de metros cúbicos requiere una inversión de 10.000 millones de dólares y requiere unos 5 a 7 años de construcción, entre que el proceso se inicia y que se hace la construcción. Por lo tanto, la decisión hay que empezar a tomarla hoy para que eso ocurra. Ahora, exportaciones a Chile. ¿Chile puede tomar más gas? Este es un trabajo que hemos hecho hace poco para una petrolera. Son los escenarios de producción. El escenario de mínima exportación son 10 millones de promedio con picos de 16, y el escenario de máxima producción es un promedio, que es esto que está acá, de casi 23,5, 20 de promedio, y con picos que pueden llegar a 28, 31, como está acá. O sea, hoy hay un potencial que puede tomar Chile, que Chile no solamente puede reemplazar el carbón que está produciendo, sino también la biomasa. Chile quema mucha leña porque no tiene acceso al gas natural en su matriz energética, por lo tanto nosotros tenemos la capacidad de cumplir con Chile. Nosotros, Argentina cometió un error muy serio en el 2006. Cuando nos faltó producto a nosotros, le cerramos el caño a Chile. Lo que tendríamos que haber hecho es decirle, señores, tenemos un problema, vamos a compartir el problema, vamos a importar juntos, vamos a importar desde el Atlántico para que ustedes tengan, y el precio va a ser más alto, obviamente, pero queremos estar compartiendo la mala suerte o la mala capacidad que hemos aplicado para producir gas, en lugar de decirles, les corto, y ellos tuvieron que estar invirtiendo en 2 plantas de regasificación, que después nos estuvieron vendiendo gas a nosotros durante los 2 últimos inviernos. Como les dije antes también, este es el sistema gasífero del sur de la Argentina. Vamos a tener estos 2 caños, están prácticamente llenos en el invierno, y se va a tener que construir un caño que conecte Neuquén con Rosario, con el centro industrial del sur de la provincia de Santa Fe, y eso va a permitir transportar aproximadamente 35 millones de metros cúbicos de gas. Les dije que la producción está en 135, 140, 35 es un tercio. Vamos a poder evacuar de todo lo que aumente 35 millones más. Esta es la inversión actual en gasoductos. Estamos hablando de inversiones que en el pico van a estar en el orden de los 800, 900 millones de dólares. Son mucho menores que las que le mencionaba vinculadas con gas natural. En el caso específico de petróleo, simplemente hay que hacer resolver algunos cuellos de botella que tiene la actual instalación de Oldelval, oleoductos del Valle, y las inversiones son pequeñas, 120, 60, 200 millones de dólares. Es decir, con eso se amplía la capacidad en el 2021 a unos aproximadamente 220.000 barriles por día de petróleo. Es decir, es algo fácil de convencer a las empresas y de invertir. No son magnitudes billonarias, sino que son millonarias. Y por último, cuando todo esto no alcance, vamos a tener que hacer algo más, que es producir el gas, transportarlo
y después licuarlo, transformarlo en líquido para poder transportarlo en un barco y generar las condiciones para que lo que hoy estamos importando nosotros lo importe otro. Ahora, las magnitudes son distintas, se necesitan, en el 2023 estimamos casi la producción actual de la Argentina, en vez de 2, 1,4, en el 2025 un poco más. Y si eso lo logramos, alrededor del 2025 estaríamos en condiciones de exportar el 5% de lo que es la producción del mundo. O sea, Argentina estaría en condiciones de ser, junto con Estados Unidos, Qatar, Australia y Rusia, uno de los grandes jugadores en el mercado de licuefacción de gas natural. Por lo tanto, más allá que inicié la charla hablando de la industria petrolera, obviamente acá estamos en presencia de una industria gasífera, particularmente en la Argentina. Esto es un salto de magnitud en lo que es la ecuación energética de la Argentina. ¿Y podría haber otro? Puede haber otro. La única cosa que queda faltando y que hay que explorar y explotar es... voy a mostrar esto. Este es Estados Unidos. Nosotros somos un ejemplo, un espejo de Estados Unidos. En Estados Unidos, entre el 2004 y el 2012, también la producción no alcanzaba para satisfacer la demanda y esta línea negra era el precio, estaba alrededor de $6 el millón de BTU. Y solamente el 15% era el porcentaje de no convencional. Hoy, Estados Unidos, el 63% de su producción es no convencional y el precio se cayó a $2,50, $3 el millón de BTU. O sea, también tiene un impacto la mayor producción, obviamente que al principio hay que darle un mejor precio porque es más costosa, pero después redunda en un precio más bajo y donde va a ser menos impactante en la economía de la Argentina el precio del gas natural debido a que vamos a estar en condiciones que en lugar de estar mirando el import parity, vamos a poder ver el export parity. ¿Qué otro salto de calidad le queda a la Argentina? Bueno, la explotación mar afuera. Y también ahí la actual administración, cosa que no se hicieron en los últimos 12 años, hoy una de las cuencas menos exploradas en el mundo es todo el mar continental de la Argentina. Y ya se ha puesto en una campaña para explorar costa afuera todas estas áreas que están en la plataforma continental norte y lo que es Malvinas Oeste y un poquito de lo que es la cuenca austral y esperamos que para el mediados de marzo del 2019 ya haya compañías demostrando interés en explorar. Esto no es algo que va a ocurrir y que va a aparecer petróleo o gas dentro de 2 años, estamos hablando de una década. Va a venir cuando ya hayamos hecho todo lo que tenemos que hacer en la explotación no convencional, en Vaca Muerta, en Molles, en D129, en todas esas formaciones rocosas que les dije. ¿Cuál es el mensaje que quiero transmitirle a ustedes? Y después vamos a pasar a las preguntas si quieren más vinculadas con el sector de estaciones de servicio. Argentina tiene recursos de calidad, en cantidad, y lo único que tenemos que hacer es poner la inteligencia para poder desarrollarlos en beneficio de nuestra sociedad. No tenemos que continuar con esta estupidez de importar lo que tenemos. Argentina está todavía, pero cada vez menos, importando recursos que el país tiene. Eso no se hace, es un crimen estar haciendo esto. Tenemos que generar condiciones para que nosotros podamos producir trabajo argentino, pagar impuestos en Argentina, pagar regalías en Argentina, porque los recursos los tenemos. Y alguien puede decir, si hay una competencia con los renovables, son complementarios. Hoy por hoy Argentina tiene la ventaja de tener recursos fósiles y recursos renovables como el eólico y solar de una magnitud tal que podemos ser exportadores de energía a la región primero y al mundo después. Son totalmente complementarios y lo que tenemos que hacer es aplicar políticas que perduren en el tiempo. Durante mucho tiempo acá hemos creado un artificio que es decir que la energía era barata cuando la energía tiene un precio. Y si ese precio no se paga en el corto plazo, después se paga en el largo plazo. Y lo terminamos pagando con
mayores costos de importación. Por eso es fundamental, habiendo pasado este sacrificio de haber ajustado las tarifas, de haber recuperado los marcos regulatorios, generar condiciones para no volvernos a apartar de los mismos, y eso va a ser la condición necesaria, no todavía suficiente, pero necesaria para continuar el camino de la inversión, que es lo que nos va a permitir recuperar divisas para el país. Gracias, y ahora paso a las preguntas que ustedes tengan. Andrés. Buenas tardes, ingeniero. Le agradezco la presencia. El alistador, según lo que nos estuvo mostrando, en cuestión del gas natural y provisión para nuestra región, Sí. centro, no conozco por qué, no sé si es arbitrario o es técnico, la proporción de provisión que tenemos es 25% de cuenca neuquina y aproximadamente 75% de cuenca norte será lo que viene de Bolivia. No sé si esa proporción es técnica o antojadiza para replantearla, porque cada 6 meses que nos toca negociar ahora el precio del gas, los productores o los comercializadores nos argumentan que el 25% que se provee en Neuquén no hay problema, lo tienen y lo tienen a un precio competitivo. Y nos ponen como complicación que el 75% no lo tienen. O lo tienen del norte a precio de contrato con Bolivia, que son cerca de $7 el millón de BTU o algo así. Y bueno, y ahí se arma el problema, y según lo que vi en el gráfico anterior, que el gasoducto que se puede llegar a hacer de Cuenca Neuquén a Rosario va a ser ascendente hacia Rosario, no sé si tendrá brazo a Córdoba, o técnicamente cuál es la solución para nosotros. Voy a contestar rápido, eso es un poco antojadizo. Ustedes creo que tienen el asesoramiento ahora de una persona que además es asociado nuestro, que es David Tesano, que conoce bien del tema y los puede ayudar bastante en la forma, y los puede ayudar bastante en lo que es la manera de negociar con las distribuidoras. Pero no responde realmente a una realidad de mercado. Primero porque además el hidrocarburo que viene de Bolivia, el único comprador es Enarsa. Hoy es el que tiene el contrato con Bolivia es Enarsa. Pero partiendo de la base que Argentina pase de una situación de faltante a sobrante de gas natural, esas limitaciones que tienen hoy o discusiones con respecto al precio van a ir desapareciendo a medida que el tiempo vaya transcurriendo. En el momento creo que eso es negociable, y cuando dije que el gasoducto, hay 2 temas que tienen que resolverse. Uno es si se completa el GENEA, y cuando digo completa el GENEA no que entre el gas por el sur para terminar en Chaco y Formosa, sino que se complete el EPC1, que es la parte de Salta a Formosa, que por el momento está parado. Si eso se termina, debo aclarar que Bolivia tiene un problema serio, porque Bolivia si no puede evacuar el gas porque Argentina no lo necesita, no va a tener clientes para su gas. Por lo tanto, el gas de Bolivia va a empezar a ser más barato. Hoy el precio del gas de Bolivia es caro porque la negociación que se hizo en el 2006 para que el indicador de precio para priciar ese gas sea gasoil y fuel oil lo torna muy oneroso. ¿Y es renegociable? ¿O estamos a cantidad de años? El contrato dura hasta el 2026, todo contrato, si las partes se ponen de acuerdo, es renegociable. Hay que tener un buen vínculo para que eso ocurra, y obviamente eso es lo que hay que lograr, hacerlo en forma amistosa. Y creo que Bolivia tiene que darse cuenta que dentro de 7 años el contrato expira, y es mejor tener un cliente satisfecho que perderlo en el 2027. Correcto. Una pregunta, ingeniero. Con respecto a la extracción del petróleo y del gas no convencional, ¿qué hay de cierto de todo el tema contaminación y del tema medio ambiente? Que bueno, se habla mucho de ese punto. Se habla mucho, como toda actividad empresarial, hay riesgos. Ustedes en una estación de servicio
pueden tener una mala maniobra, un equipo que falla, tener una pérdida en una estación de servicio. En una actividad industrial pasa, lo que hay que tener son planes de contingencia para que cuando pase uno poder resolver la emergencia. Pero si la pregunta está enfocada a si la fractura hidráulica genera sismos, como algunos dicen, si el uso de agua puede contaminar las napas, no hay nada de eso. Se hacen los tubos, el pozo se hace encamisado con 3 camisas distintas. En el caso la explotación se hace 2000 metros de profundidad y la napa de agua no pasa de los 400 metros de profundidad. O sea, la posibilidad de que la fractura hidráulica se hace medición sísmica, o sea, de cómo se propaga la onda de fractura y no llega a producir absolutamente nada. Veía que en el pico de las inversiones son 30.000 millones de dólares por año. Sí. Eso es todo componente extranjero, lo único que podemos aportar son los tubos. Bueno, no es poco los tubos, ¿no? Es decir, la parte importante, y creo que compañías como Techin, que además tienen el negocio de los tubos, también le importa. Obviamente los equipos de perforación, por el momento son extranjeros. Se podría pensar en que en Argentina algunos se puede construir. Algún set de fracturas se puede hacer en la Argentina. Eso normalmente ocurre en función de la cantidad que se necesite. Es probable, y eso sería un buen signo de que el mundo no pueda abastecer el requerimiento que tiene la Argentina. Pero en principio, gran parte de la inversión tiene que ver con caños, principalmente. ¿Y la mano de obra? Sí, por supuesto, sí. Ingeniero, lo saco un poquito del tema, Que no se escucha, por favor. aprovechando que el ingeniero ha trabajado mucho tiempo en una compañía, en Shell, y ha estado como ministro, ¿cuán rápido o lento ve la transferencia del parque automotriz a lo eléctrico? Bueno, primero que no sé si solamente va a ser a lo eléctrico y qué tipo de eléctrico, si es motor eléctrico o celda de hidrógeno. Es decir, esto es algo que todavía el mundo no se ha tomado. Es decir, hay empresas que están pensando que el motor eléctrico es el único que va a triunfar desde el punto de vista de la movilidad. Hay otras empresas que están apostando mucho al hidrógeno. El hidrógeno en una fuel cell puede producir y con mucha más eficiencia que un motor eléctrico. No voy a dar mis números porque no son relevantes en comparación de la Agencia Internacional de Energía. La Agencia Internacional de Energía recién piensa que en el 2040 el 10% del parque va a ser eléctrico. O sea, todavía hay un amplio camino por recorrer para poder lograr la inserción del auto eléctrico. Probablemente el petróleo y el gas se acabe antes, o que sea un camino entre los dos, o una competencia entre los dos a ver cuál es el que está primero. Hay que resolver el hidrógeno hoy es una competencia al eléctrico. ¿Por qué digo esto? Porque una pila se degrada y pierde su energía en un mes 40%. El hidrógeno, que se obtiene también con energía renovable, ¿no? Ustedes saben que si yo produzco electricidad con un molino de viento o con una celda fotovoltaica, puedo poner la electricidad en el agua, separar oxígeno, separar hidrógeno, y el hidrógeno lo puedo almacenar a presión, como el tanque de GNC. Puedo almacenar a presión, a mayor presión, y transportarlo, y no se degrada, y puedo moverlo desde Neuquén en un depósito hasta Buenos Aires, donde lo necesito. Por lo tanto, va a haber en el futuro una sana competencia de cuál es la mejor forma de acumular energía, y el hidrógeno todavía tiene. Por eso es difícil dar la respuesta de cuándo el motor eléctrico va a reemplazar la combustión que conocemos todos. Por las dudas, piensen que las compañías petroleras, que no son tontas y han durado mucho tiempo, hacen mucha inversión en hidrógeno y no tanto en motores eléctricos. Va a haber una competencia en cuál es el método más eficiente para producir movilidad. Una pregunta. En el caso de las estaciones de servicio del GNC, en el mercado del GNC en Argentina, que está ampliamente desarrollado, y teniendo en cuenta el incremento que está previsto,
en la producción de gas es de esperar que el costo del gas cada vez vaya bajando más y por lo tanto se convierta en el real combustible alternativo que hoy lo es, pero teniendo en cuenta también la futura competencia de los autos eléctricos, como usted bien habla, y de los autos a hidrógeno, creo que en la Argentina se potencia más el GNC cada vez más. Si te escucha alguien del campo va a decir que también tiene competencia los biocombustibles, ¿no? O sea, es decir, cuanto más oferta haya de combustibles alternativos, obviamente va a estar beneficiado quien es el consumidor final. Ahora, también ustedes tienen que pensar como estacioneros de que yo no puedo tener una estación de servicio multiplicidad de productos, ¿no? Es decir, se requiere una infraestructura distinta. Bueno, en el caso del GNC tengo que tener un compresor, en el caso si quiero tener mezclas de biocombustibles distintas, tengo que tener mezcladores en línea para poder hacerlo. La actual administración está pensando en que para el transporte de larga distancia, como está ocurriendo hoy en Estados Unidos y en Canadá, el gas natural licuado, no el GNC, no comprimido, sino licuado, No, GLP es el licuado de petróleo, es propano-butano, es metano, gas natural, pero como el mismo que pongo en un barco para que se lo lleve, lo pongo en un camión para que haga 1400 kilómetros. Hay muchos que piensan que el transporte urbano va a ser GNC y auto eléctrico, y el transporte interurbano va a ser GNL y hidrógeno. Eso sería lo lógico, porque desde el punto de vista de la densidad energética de cada uno, es lo mejor que puede ocurrir, es un óptimo. Ahora, también debo decir, Argentina no es un mercado de relevancia, hay 44 millones de habitantes, un parque automotor de 12, 13 millones de vehículos. Por más que crezca el mercado argentino, es pequeño como para que haya una múltiple oferta, y cuando la oferta sea abundante no tiene que haber subsidios para nadie, no tendría que haber subsidios ni para el gas, ni subsidios para los biocombustibles, y que todos compitan en igualdad de condiciones. Es decir, durante muchos años, ¿por qué fue competitivo el GNC? Porque el precio estaba en $1 por millón de BTU. Y recién, y algunos con razón, nos tiraron la bronca a nosotros porque cuando llegamos tratamos de recomponer ese equilibrio porque era totalmente artificial. Igual el GNC en la Argentina, de los 135 millones de metros cúbicos por día que se consumen, son 8, 9 millones, no mucho más que eso. Y obviamente como tiene contras, como tiene beneficios, ¿no? Es decir, yo tengo que, parte de la capacidad del baúl la tengo que ocupar con el tanque, o sea, otros que no lo quieren usar, pero en principio hay que tratar de generar condiciones para que los combustibles sean eficientes sin externalidades que le pueden poner con menor impuesto o con algún tipo de subsidio. Sí, pero Gonzalo me parece que se refería que, dada la expectativa de producción de gas que hay, el GNC se va a reafirmar como combustible alternativo. Sí. Respecto a lo que se viene, digamos. Sí, está bien, pero recordemos, la respuesta es sí, reemplaza principalmente a los motores de explosión, lo que estaban acostumbrados a utilizar naftas y no gasoil. La respuesta es sí, uno va a ver los problemas que hubo en el pasado donde llegaba un invierno y había que interrumpir el GNC, por ejemplo. Obviamente va a estar mejor posicionado, pero también con un precio que no va a estar necesariamente subsidiado, va a estar reflejando la realidad de cada momento del mercado. Una cuestión que no sé si hay alguien del sur de Córdoba, que a mí me pega en la zona de La Pampa y en la de Mendoza, en la zona sur de Mendoza, los que son limítrofes con la provincia de La Pampa, con el tema zona de Patagonia. La zona patagónica es una ciudad capital a 600 kilómetros de capital federal, que bueno, al principio de su gestión nos pegó muy fuerte con el tema del ITC, luego usted modificó en algo. Sí. Es imposible volver atrás lo de La Pampa, ¿no? No, cuando ocurra La Pampa va a aparecer Río Negro y después si seguimos por abajo, o sea, provincia de Buenos Aires también. Patagones tiene lo mismo con Viedma enfrente, claro. O sea, siempre ocurre cuando, de hecho es al revés, hay algunos que nos están pidiendo que la pongamos en Jujuy, en Misión, me están pidiendo, yo ya no soy funcionario, pidieron que eso ocurriera,
en un mercado que uno quiere ir desregulando, todo eso tiene que ir desapareciendo. Es decir, la lógica indica que cuando el mercado funcione, todas esas son cosas preventas. Beneficios que se consiguieron en discusiones en el Congreso, que de a poco, con un país más normal, tienen que ir disminuyendo porque también mejoran las condiciones de vida de esas regiones también, ¿no? También es cierto, y ese es el argumento por parte de los patagónicos, que el gas se produce allá y que no reciben ningún tipo de beneficio y que por lo tanto un beneficio es tener un menor impuesto. Creo que de a poco esa discusión tiene que transformarse en una discusión profunda en el Congreso, pero yo no lo veo que eso ocurra en el corto plazo, para nada. Danilo, una consulta. ¿Cómo ve el tema de precios para el año que viene? Con este tipo de cambios que hoy tenemos, es, digamos, de esperar que los precios de las energías, digamos, se mantenga, digamos, acorde a como estamos hoy, o todavía queda algo de reajustar? ¿Estamos hablando de precios de combustibles o de las tarifas eléctricas y de gas? Si el precio de los combustibles va a seguir en principio la evolución de tres variables fundamentales, que son el precio internacional del petróleo, el tipo de cambio y los biocombustibles en la proporción que tiene 10 o 12%, sea diésel o alcohol, biodiesel o alcohol. El precio del petróleo, en función de ciertas cosas que están pasando, no se ve como que haya algo de magnitud que vaya para arriba. Qatar hace poco acaba de anunciar que se va de la OPEC, o sea que es un miembro adicional que desaparece del cartel de productores, que muchas veces cierran la producción para que el precio suba. Estados Unidos sigue produciendo mucho gas y petróleo, o sea, la oferta va a ir por arriba de la demanda, por lo tanto la lógica dice que no va a haber una disparada de precios. Este año subió hasta 80, ahora está en 60, valores de 60 a 70 son los que tendrían que ocurrir y esos son digeribles para el mercado argentino. El tipo de cambio, bueno, obviamente nadie tiene la bola de cristal, pero en un año electoral hasta podría ocurrir lo contrario, que se atrase, que se fortalezca el peso, con lo cual no tendría que haber mucha presión sobre el tipo de cambio. Por lo tanto, desde el punto de vista de combustibles, y a lo mejor en 2 meses la realidad me desmiente, pero no hay señales como para que haya un requerimiento de estar peleando para recomposición. Y en cuanto a las tarifas, esto también más allá de que tiene un impacto en el déficit fiscal, yo quiero señalar solamente un par de números. Cuando Macri llegó al gobierno, los argentinos pagábamos el 10% del costo de la electricidad que consumíamos. 10%. Ahora estamos en el 50%. Es decir, todavía falta, pero no es de 10 pasar a 100, sino de 50 pasar a 100. Y no creo que eso ocurra el año que viene, por razones lógicas de política. Que haya más gas va a ayudar a que ese 100 baje, ¿no? Es decir, que el costo de generar electricidad sea más bajo. Por eso es tan importante mantener la posibilidad de que produzcamos cada vez más gas, porque nos va a permitir bajar el precio del gas, que tiene un impacto en la tarifa de gas y también en la tarifa de electricidad. O sea, yo no veo, puesto de esta manera, que en el 2019 existan las tensiones que hubieron en el 2016-2017 en tarifas, de las cuales yo fui responsable o la cara visible, vamos a poner de esta manera. ¿Por qué se toma el Brent como referencia? Porque es el producto más líquido. O sea, en Argentina se tomaba antes el West Texas Intermediate, pero es un producto, es un crudo de Estados Unidos que cada vez se produce menos, y cuando uno toma una referencia busca un producto que se compre y se venda para que el precio sea realmente de mercado. Y se compara el crudo de la Argentina con la calidad del crudo Brent para decir qué equivalencia de precio tiene. Y como Argentina va a ser exportadora, si Argentina quiere exportar, lo va a comprar el crudo de una refinería que en lugar de procesar Brent va a producir el crudo argentino. Entonces tengo que tener una comparación con el crudo que yo reemplazo. Ingeniero, ¿cuán lejos o cerca estamos del autodespacho en Argentina?
¿Qué es el autodespacho? El autodespacho, el tener menor carga de personal en las estaciones. Bueno, la próxima lo traen a Acuña y le hacen la pregunta a Acuña. En los países avanzados del mundo no hay una persona en el shop y muchas veces se carga, ya sea y no entra al shop el que va a cargar combustible. A lo mejor ustedes no saben, pero ayer, lo comentaba hoy en el auto, anoche cuando se cerró el presupuesto en la provincia de Buenos Aires, metieron una ley para que se pueda cargar 0,5% a la reventa de naftas para que el sindicato con eso pueda instruir a sus afiliados. Y lo va a administrar ese 0,5% en provincia de Buenos Aires, el sindicato, solamente para la reventa, no la consignación. O sea, en Argentina el sindicato sigue siendo fuerte, hemos ido al revés, teníamos autodespacho, teníamos venta de combustibles, autoventa, digamos, y fuimos al revés y se fueron desapareciendo por presión sindical. Yo creo que todavía eso es una deuda pendiente. O una asignatura pendiente. Creo que es algo que todavía se tiene que mejorar. Si lo veo rápido, la respuesta es no. ¿Cuándo puede ocurrir? No lo sé. ¿Cómo está Argentina respecto a las inversiones en energía eólica y solar? ¿Qué planes tiene ese futuro? Bueno, cuando alguien dice que no han venido inversiones a la Argentina, no es cierto. En los últimos 3 años, en la administración Cambiemos, en energía alternativa, eólica y solar, se han comprometido inversiones por el orden de 8.000 millones de dólares. Es decir, en este momento hay ya proyectos, hay 147 proyectos, de los cuales 67 están en construcción. Son los programas Renovar 1, 1,5 y 2 que nuestra administración lanzó. Que ya nos van a permitir, cuando se completen, tener el 12% de la energía eléctrica que requerimos de fuente renovable. Todavía falta para llegar a cumplir con el 20% en el 2025, más proyectos, más programas Renovar para poder estar abasteciendo con más energía de fuente renovable. Obviamente esa energía tiene un problema, tiene una ventaja, que no contamina, que no genera dióxido de carbono, pero tiene el problema de la intermitencia. Es decir, yo estuve hace 2 semanas en Diadema, a 20 kilómetros de Comodoro Rivadavia, en Diadema 2, 30 megawatts, ahí tienen un factor de capacidad del 52%, es decir, durante el 52% del tiempo pueden estar funcionando en el molino. Y en un lugar que se llama Pampa del Castillo, donde es menos ondulado, puede ser 70%. Un buen solar en Jujuy, como es el Parque Caucharí, tiene un factor de capacidad del 30%, o sea, yo puedo estar 30% de las horas del año generando y tengo que tener respuestas para el 70% de las horas que no está generando. Si deja de generar solar o eólico, tengo que marchar rápidamente un motor a gas o fuel o gasoil para poder reemplazar la energía que se perdió. Por eso también el gas es tan importante como combustible de transición, de reacción rápida. Argentina en los últimos 3 años hizo lo que no hizo en los últimos 10 o 12 años anteriores. En el 2006 fuimos pioneros con una legislación para promover la energía alternativa, la ley 26.190. No se hizo absolutamente nada. En el 2014, el 15 se dictó una nueva ley modificatoria de la anterior, la 27.191. En 3 meses, de diciembre a marzo del 2016, la reglamentamos y el programa Renovar fue consecuencia de eso. Y ya se invirtieron 8.000 millones de dólares. O sea que va muy bien, es complementario al gas y también en este momento somos pioneros en ese aspecto. Ya hay 67 proyectos en construcción. Bueno, la determinación del precio. Digo que estábamos hoy en una paridad de exportación e importación, porque permanentemente hay una variable pequeña,
favor, digamos, del petróleo y del dólar, y automáticamente se genera, digamos, que están por subir la y por ahí se dice que todavía no alcanzaron, digamos, la última devaluación ustedes estos días o este fin de semana escucharon que YPF bajó las naftas y aumentó el gasoil. También lo que ocurrió es que aumentó un impuesto y algunas petroleras no subieron nada. Es decir, hoy otra cosa que se hizo en esta administración fue transformar la forma en que se graban los impuestos a los combustibles. En el pasado los impuestos eran ad valorem, es decir, eran un porcentaje del precio del crudo. Ahora es un impuesto fijo, pero que se ajusta por inflación cada 3 meses. El ajuste de diciembre pasó sin noticias porque fue absorbido como forma de compensar el precio internacional del petróleo. O sea, hoy por hoy, salvo que haya un desfasaje muy importante, no tendría que haber mucho ruido en el mercado respecto a variaciones en el precio de los combustibles. Y impuesto se va a modificar dentro de 3 meses más, o sea, recién para marzo. Permanentemente la pregunta es, ¿bajó el petróleo, el Brent? ¿Bajan los combustibles? Nosotros, cuando subió, las compañías petroleras cuando subió, no subió todo lo que tendría que haber subido. Entonces, ahora que bajó es porque están compensando el momento que no había subido antes. O sea, esa discusión siempre va a estar en la medida que nosotros estemos separados del mundo. Una vez que nosotros estamos a paridad del mundo y después la seguimos, vamos a ver ese seguimiento, que cuando sube el Brent suba y cuando baje el Brent, recordando que en Argentina todos pensamos en dólares, pero pagamos en pesos. Entonces, y el Brent cotiza en dólares. Si hay una modificación del tipo de cambio, eso también se va a ver reflejado en el precio del surtidor. Ahora, ingeniero, en cuanto a los valores que tenemos actualmente de los combustibles, ¿están en paridad con la cotización del barril y la cotización del dólar? Sí. O sea, no debería haber ajustes. No. Si no hay variaciones de alguna de las tres. Así es, creo que terminamos el año en una situación con este ajuste estos días y con el impuesto, y de hecho lo han visto en alguna petrolera que de golpe tuvo que bajar un par de veces el precio, aunque sea por poco porcentaje, para ponerse en competencia con otra, ¿no? Sí. O sea que eso demuestra que ya están en precios de equilibrio. ¿Cuál ha sido el motivo que subyace la idea de que el gobierno cambió la forma de calcular impuestos internos al valor en algún momento para absoluto? Sí, ¿cuál es el motivo que subyace? Porque de la otra manera el gobierno era de alguna manera compartía con el mundo petrolero una variable que la verdad que no hace al gobierno, que es el aumento del petróleo crudo o el aumento del gas natural o lo que sea, que se define en otro lugar. ¿Para qué hay un impuesto? Para 2 motivos: para forma de recaudar rentas generales, para aplicar ese impuesto a otro tipo de actividad, o para forzar con impuestos diferenciales combustibles de uso de combustibles de mejor calidad o de menor impacto ambiental. Entonces, si se hace un presupuesto y se define que ese presupuesto se necesita una determinada contribución del sector combustible, que después el precio internacional suba o baje es independiente de cuál fue la decisión de ingresos que tomó una administración en su presupuesto. Y esto es lo que se hizo, y porque si no, aumentaba el crudo y a su vez aumentaba más porque aumentaba el impuesto. Entonces, ahora al ponerlo fijo, aun con un ajuste por inflación, actúa como un amortiguador. De hecho, la verdad, y esto es una batalla perdida mientras yo era ministro en noviembre del año pasado, lo que queríamos hacer era que pudiéramos trabajar con el impuesto, no que aumentara siempre con la inflación, sino que cuando aumentaba mucho el crudo lo pudiéramos bajar. Eso ocurre en Chile, hay un efecto de compensación en Chile, un fondo de compensación de que el impuesto, cuando aumenta el hidrocarburo, baja, y cuando baja el hidrocarburo, sube, cosa de poder ir amortiguando las variaciones que tenga el precio internacional. Hacienda no lo aceptó, pero nos aceptó transformarlo en un impuesto fijo, con un ajuste de inflación solamente trimestral. ¿Cuál fue el sentido, ingeniero, del acuerdo de precios que intentaron en mayo? ¿Cuál qué?
¿Cuál fue la motivación para la lógica del acuerdo de precios? La lógica era tratar... ¿Podría parecer contradictorio con lo de los precios libres? No, bueno, después de ese acuerdo de precios que se canceló, hubo 11 aumentos de precios. La lógica del acuerdo de precios de mayo era tener aumentos de precios definidos de 3% todos los meses, para que la gente tuviera conocimiento de que iba a ser determinado todos los meses una magnitud constante y no como ocurrió que fueron un tanto violentas o inconocibles, que poco conocidas, y bueno, se decidió hacerlo de esa manera. Claro, no es contradictorio con lo de precios libres, sino que era para administrar. Sí, siempre va a existir la duda, y algunos lo llaman kirchnerismo de buenos modales, ¿no? De si es más fácil administrar y ponerse de acuerdo con las petroleras. Va a existir siempre la duda, y tal vez en mi caso pudiera existir más duda porque yo venía de una petrolera. El actual secretario también viene de una petrolera, pero productora, no comercializadora. Pero yo doy fe, no, tampoco, yo sé lo que hago y así como en ningún momento que yo estuve en Shell acordé un precio con ningún competidor, administrar significaba poder hacer ese ajuste para que Argentina lograra acercarse al precio internacional en función de la devaluación, porque tenemos que pensar cuánto estaba el tipo de cambio el año pasado a esta altura. 18, el 18.3 fue el presupuesto, la altura del presupuesto. O sea, cuando hay una variación macroeconómica del 100%, 18 a 36, con picos de 42, bueno, creo que el problema no está en administrar el precio de los combustibles, sino administrar la macroeconomía, ¿no? Y claro, alguno podrá decir que había formas de poder administrarlo distintas. La realidad es que, en mi caso, hubiese preferido una administración más racional, con ajustes más pequeños y prolongados en el tiempo. Se tomó otra decisión y es lo que tenemos hoy. Lo que es importante que hoy se está en un punto, como decía recién, de bastante equilibrio, y que si no hay variaciones, y si hubiera variaciones bruscas, hay que administrarlas. Hay dos formas de administrarlas: dejar que ocurra, o la otra, amortiguarla. Porque tampoco hay muchos competidores en el mercado y el tamaño del mercado no es tan grande como sí ocurre en Estados Unidos. En Estados Unidos el mercado es tan grande que no es un problema. Acá tenemos que hacerlo de una manera un poco más heterodoxa. Bueno, ahora al final Valentina, Sofía, Sarina y Priscila van a hacer entrega de los certificados. Y antes de dar finalizado la charla, le vamos a hacer un presente al ingeniero. Tenemos acá, para agradecer que gentilmente ha venido a nuestra casa. Muchas gracias. Ahora que lo abrimos, a ver. Bueno, muy bien. Pero tiene que hacer un buen set de asado, ¿eh? Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Ahora ya está hecho el asado. Sí, no, ya ahora se puede hacer la... Bueno, muchas gracias por la atención, y si hubiera alguna necesidad de alguna duda o algo, lo podemos resolver en forma telefónica o por mail. Creo que realmente el momento en que todos teníamos que esperar que un funcionario público resolviera nuestros problemas se tiene que acabar. Hay gran parte de los temas que hay en la Argentina hoy presente que se pueden resolver desde el sector privado, y somos nosotros, ustedes principalmente, que son empresarios, los que tienen que generar condiciones para que eso ocurra. Así que suerte con cada una de sus empresas. Muchas gracias.